conversaciones que sacuden los sistemas de pensamiento. Algunas de las más importantes ocurren dentro de nosotros. Muy pocas de ellas nos mueven a la acción de cambio, pero aún así merecen hablarse. Bienvenido a La Vida en Voz Alta. Juntos exploraremos ideas, reflexiones, aprendizajes y todo aquello que nos despierte y acerque a vivir con más claridad y conciencia. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a La Vida en Voz Alta, un espacio donde creemos que vivir también merece hablarse. Para este 5º episodio, tengo el privilegio de contar con una persona maravillosa. Y lejos de hablar de sus títulos profesionales, de sus logros como psicóloga, porque es especialista en niños y adolescentes, la persona que me acompaña hoy para grabar este 5º episodio es una persona que significa mucho en mi vida de manera personal, me ha acompañado y he tenido el privilegio de acompañarla también en varios procesos de vida en nuestra juventud, en convertirnos en esposas, en mamás y en crecer juntas como seres humanos, como mujeres. Y es un privilegio para mí presentarles en esta ocasión, para este episodio de La Vida en Voz Alta, a Valeria Anguiano. Quisiera darte la bienvenida a este espacio, Vale. Gracias. Eres una mujer extraordinaria, con una escucha hermosa, compasiva. Tienes unos ojos que dan calma al alma. Te quise invitar para este episodio, al cual juntas titulamos No necesito que seas como yo imaginé. Es acompañar a nuestros hijos, aprender a acompañar a nuestros hijos en el proceso de individuación. Quisiera que antes que iniciáramos este episodio te presentaras, nos dijeras quién es Valeria Anguiano. Gracias por la bienvenida tan bonita. Eres muy correspondida. Me siento muy feliz de poder tener ahora este espacio juntas y de hablar de cosas de las que creo que siempre hemos hablado en el café, en las salidas, en las reuniones. Creo que es un tema que tú y yo hemos tocado muchas veces y ahora poderlo compartir con otros que esperamos que nos escuchen y que nuestras palabras resuenen, pues es maravilloso poder estar contigo hoy. También felicitarte porque creo, y te lo dije, que atreverse a hacer esto es un acto de valentía. Estoy muy orgullosa de ti por lo que estás haciendo. Pues soy Valeria, ya lo dijiste, soy esposa, soy mamá de 3 hijos, hace 20 años que acompaño a niños, a niñas y adolescentes, amo la docencia, estoy frente a grupo, gran parte de mi vida también la he dedicado a formar profesionistas y en el diario vivir pues soy una persona común y corriente a la que le interesa mucho hacer las cosas lo mejor que pueda, no perfecto, pero sí lo mejor que pueda, sobre todo en el área más importante para mí, que es pues mi familia. Claro, gracias, Vale. Antes de empezar con nuestro guión, estaba haciendo anoche pensando en una analogía, porque ha sido muy reciente nuestra mudanza de casa, y siento que este tema que vamos a tratar de la adolescencia, se me vino a la mente compararlo con una mudanza, porque nos convertimos en mamás y aprendemos muchas cosas en el ínter. Empezamos con los bebés, aprendiendo muchísimas cosas de su ternura y obviamente cómo sostener y que sobreviva un ser humano con nosotros en todos los aspectos. Pero después esa mudanza va progresando porque de niños a adolescentes es un gran cambio el que sucede. Y este tema me parece magistral porque aparte de tus más de 2 décadas que tienes de experiencia con niños y adolescentes, lo hemos hablado y lo hemos leído. Yo personalmente me encanta la referencia que hace o la explicación que da Carl Gustav Jung. Me encanta lo que es el proceso de individuación. Yo lo entendí hasta hace muy poquitos años, pero creo que es un proceso muy importante en la vida de un ser humano. Y dice, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la individuación es el proceso mediante el cual una persona va descubriendo, integrando y expresando quién es realmente,
más allá de las expectativas familiares, sociales o de los papeles que ha aprendido. Un proceso de individuación es conectarnos con personas, no, convertirnos en personas más completas. Y esta analogía que yo hice de la mudanza es porque creo que es bien complejo para nosotros como mamás transitar de la niñez a la adolescencia. ¿Qué es la individuación, Vale? ¿Cómo lo explicarías a una persona que nunca ha tenido contacto con este término? ¿Cuándo sucede? ¿Qué es? El término que escogiste para explicarlo a mí me encanta, o sea, el de Jung justamente, porque creo que nos aporta una idea muy clara, es una separación real, que al inicio cuesta porque los cambios a la mayoría de las personas nos ponen a la defensiva, nos preocupan, nos asustan. Entonces, el adolescente se separa de su padre, de su madre, para convertirse en una versión auténtica, fíjate la palabra, auténtica y consciente de sí mismo. Entonces dime qué significa ser auténtico para ti. ¿Cómo definirías autenticidad? La autenticidad es descubrir quién eres realmente, como dice esta explicación, lejos de las expectativas que tengan tus papás, tu familia extendida o la misma sociedad o los amigos. Es encontrar y descubrir y aceptar quién eres realmente. Pues justo es eso. En su separación buscan autenticidad. Entonces lo que menos quieren en esta vida es parecerse a ti, porque entonces no serían auténticos, serían una réplica. Y ahí es donde esta parte del trabajo duro se tiene que hacer. ¿Cómo como adulto que soy me doy permiso de que mi hijo no quiera parecerse a mí y rechace muchas de mis versiones, de mis posturas y de mis formas de ver la vida? Entonces la individuación es esa separación para convertirme en esa persona auténtica y consciente de mí misma. Claro, dicen etimológicamente una de las descripciones de adolescencia es ir hacia la madurez. Me gustó mucho porque generalmente ya ves que dicen, o sea, mucho de adolecer, ¿no? De esta parte como que te duele esta separación y de crecer y de cambiar de niño a una persona ya adulta. Pero me gustó mucho entender que es ir hacia la madurez. Y cuando no sucede correctamente o no existen las bases en la familia y el conocimiento de los padres para sostener este crecimiento, o sea, vamos a ver en el episodio qué es lo que sucede cuando no existe este sostener correcto de la individuación, porque una vez leí que cuando no sucede un proceso correcto de individuación en la adolescencia, en nuestra edad, a la edad media de la vida, se representan muchas de esas cuestiones inconclusas. No sé si suceda por la crisis de la Edad Media, pero muchas de las veces coincide con nuestra maternidad, justo en la adolescencia de nuestros hijos, y es un choque importante, el cual vamos a desmenuzar más adelante. Ay, amiga, sí. Cuando hablabas de que duele, a mí me gusta también esta parte más esperanzadora de nacer dos veces. La persona nació persona, pero en la adolescencia haz cuenta que empiezan a dibujar su contorno. Ahí es otro nacimiento. Más que verlo como una etapa dolorosa, para mí verlo es como me estoy convirtiendo en la persona que va a elegir ser. Okay. Y la elección es personal. Entonces, nacer dos veces se me hace como muy amoroso, muy esperanzador, y acompañarlos en el segundo nacimiento, ¿te imaginas qué importante es? Acompañarlos. Y ahorita veremos la diferencia entre controlar y acompañar, pero por lo pronto acompañarlos a su segundo nacimiento es muy padre. Claro. Qué padre estar ahí para verlo, para presenciarlo. Para acompañarlos, por supuesto. Yo el dolor me refiero ya no tanto, fíjate que le quité esa connotación también como de algo de sufrimiento, porque me gusta mucho ya separar la palabra sufrimiento del dolor, porque el dolor obviamente es un proceso que cuando existen estos cambios y esta separación, pues es un proceso como cuando vas a hacerte un procedimiento, o sea, duele, pero sabes que estás consciente que va a ser para algo positivo, a diferencia del sufrimiento, que puede ser una
revictimación de las cosas. Bueno, y nuestra primera pregunta para ti es que quisiéramos entender desde el punto de vista psicológico, como ahorita ya nos dijiste que es la individuación, pero qué es lo que sucede durante la adolescencia, durante esta etapa de cambio de niño a convertirse en un adulto, psicológicamente, ¿cómo lo defines? Así tal cual lo dijiste, como un cambio. El cambio ocurre en todos los niveles. Y lo primero que ve la persona es el cambio físico. Pero realmente lo que produce los cambios a nivel familia es lo que pasa aquí adentro de nosotros. Si la mente de nuestro hijo adolescente o de nuestra hija adolescente estuviera cubierta con vidrio, yo creo que sería mágico porque pudiéramos ver lo que está pasando ahí adentro. Y ahorita que hablabas de mudanza, yo pensé en eso también. Pero fíjate cómo yo visualizo a la adolescencia, como una gran obra en construcción. Algo grande que se está construyendo. De inicio, vas a llegar a la construcción y vas a ver bardas a la mitad, montones de tierra, herramientas, máquinas de trabajo, personas trabajando a marchas forzadas. Así se ve la adolescencia. La Sagrada Familia no se ha terminado y aún así es grandiosa. La adolescencia es justo eso, una obra no terminada pero grandiosa en sí misma. Entonces, yo a veces digo a los papás, si fuéramos conscientes de lo que ocurre adentro de esa mente, seguramente nuestras respuestas fueran más pertinentes, más amorosas y más responsables. Hay una obra en construcción y hay muchos autores incluso que dicen, es lo más parecido a un terremoto. ¿Y qué es lo primero que te dicen cuando hay un temblor o alguna situación así? Hay que mantenerla calma. Es lo primero que le digo a los papás. Mantengan la calma porque ahorita la marea está alta. Entonces, sí, es un cambio en todos los sentidos físicos, a nivel cognitivo, a nivel psicosocial, a nivel familiar, a nivel social y a nivel educativo. Incluso me atrevo a decir que hasta económico, porque ahora los niños dependían completamente de estar cerca de ti para satisfacer ciertas necesidades y ahora los adolescentes buscan esa autonomía para tomar decisiones y la autonomía está, pues, contar con los recursos económicos para tomar esas decisiones. Entonces, los cambios son globales. No puedes esperar que una persona a la que le están pasando tantas cosas no esté conflictuada. O sea, no hay manera. ¿Cuánta ecuanimidad, sabiduría requiere maternar o paternar a un individuo en esta etapa? Pero ¿qué pasa si qué pasa si una mamá o un papá no tiene esa conciencia, no quiere o simplemente no puede? ¿Será que tú como adulto, a pesar de que no tuviste este proceso, puedes acompañar de una manera más sana, más íntegra, más consciente, más en calma, cuando se mueven tantas emociones también? Porque me pasa, si hablo en primera persona, es ver a ese terremoto enfrente y tú también sentir que estás temblando por dentro, incluso a veces sentir que tu propia obra sigue en construcción. No, es que de hecho nuestra obra personal es cierto que sigue en construcción, pero los años que le llevamos de ventaja deberían ser nuestra seguridad. No por algo les llevamos ventaja en experiencia. Un papá y una mamá que no han resuelto conflictos seguramente van a acompañar en conflicto. Freud decía una frase que es intimidante. Infancia es destino. Imagínate qué fuerte. Si nuestra infancia nos definiera, yo creo que tendríamos mucho más personas sufriendo allá afuera. Yo creo que sin importar lo que hayas vivido como papá o como mamá, estamos en la libertad de hacer cambios. Y muchos papás empiezan su proceso de acompañamiento
cuando sus hijos son adolescentes. Porque la prueba de que necesito trabajar está viva todos los días. Cuando me cuestiona, cuando me ve, cuando me invalida, cuando me desaprueba y a mí me duele, es justo ahí cuando muchos papás empiezan su proceso. Yo creo que nunca es tarde para trabajar. Y en esta obra tan importante y en esta misión tan importante que tenemos los que somos papás, veo difícil paternar y maternar si no estamos trabajados. 100%. Y sí sucede, ¿eh? A mí, obviamente, el primer hijo te va encaminando hacia muchas cosas no descubiertas en ti, muchas cosas que te duelen, que te confrontan, como dices tú, y te acercas muchas veces como papá a buscar ayuda para el niño, o para la niña, o para el adolescente, pensando que algún terapeuta o alguna persona va a ayudar al niño a resolver sus conflictos. ¿Tú crees que algunas personas no toman 100% responsabilidad de lo que está sucediendo y no se acercan a trabajarse ellos mismos? Que primero queremos resolver lo que le está sucediendo al niño, lo que le está sucediendo al adolescente. ¿Crees que es un patrón muy común? Tú que atiendes a niños y adolescentes en tu consulta. Sí, sin duda es una de las cosas que más duelen en nuestro trabajo. El que nos entreguen una vida en la que nosotros somos invitados, no somos anfitriones, y nosotros sugerimos ciertas cosas para acompañarlo mejor, de una manera más armónica, más amorosa, y los papás dicen, no, es que no estoy dispuesto a hacer ese cambio. Y si el papá no está dispuesto, no es que nosotros no podamos trabajar. Yo he aprendido a trabajar con lo que hay. Entonces, cuando tengo a los papás en mi cancha, así te lo puedo decir, el éxito del proceso está garantizado. ¿Qué pasa cuando los papás no están en nuestra cancha y no trabajan junto con nosotros? Que no es un trabajo colaborativo. Se logran grandes cosas sin ellos. Sí se pueden lograr grandes cosas sin ellos. Entonces, aprender a trabajar con lo que se puede. Pero, ¿qué es más fácil? ¿El equipo o cada quien por su lado? El equipo 100%. Entonces, yo no puedo pensar en un acompañamiento para un chavo, para una chava, sin que sus papás no formen parte del proceso. Creo que todos nos tenemos que sumar al proceso. Sí, 100%. Pues es una gran responsabilidad también admitir cuánto como padres somos responsables de lo que está sucediendo también, o corresponsables de esa vida, como dices tú. ¿A qué te referías con anfitrión e invitado? ¿Tú como terapeuta? Yo terapeuta soy invitada. Okay. El papá es anfitrión. Okay. Entonces mi influencia tiene un límite. Yo no puedo cubrir el rol de papá ni de mamá. Claro. Eso se me hace bien padre esa definición que das de invitado o anfitrión, porque justo otra de las definiciones de la adolescencia y de este proceso de individuación es enseñar al niño a habitarse. Y me encanta esa palabra, porque aunque pareciera que vivimos nuestras vidas y nos habitamos, a veces no sabemos cómo vivir en nosotros mismos, en nuestra mente, con nuestras emociones, no sabemos habitarnos. Y si no sabemos nosotros, pues no le enseñamos al niño. ¿Por qué durante esta etapa crees que muchos adolescentes empiezan a lo que decías ahorita, a cuestionar reglas, a invalidar a los papás, a cuestionar tantas cosas, a desafiar las creencias y los valores del sistema familiar? Porque al individuarse se separan. Entonces el trabajo es poner a prueba lo que dices. Aquí el tema es que cuando nos demandan ciertas respuestas, esa demanda se toma como una afrenta personal. El riesgo es que el papá tome esa demanda como un riesgo personal, como algo personal. Y en realidad es lo que está haciendo él o ella, es poner a prueba lo que hemos dicho, poner a prueba nuestras palabras. ¿Para qué? Para crear un modelo propio y auténtico. Es como una limpieza profunda. Ellos van a decidir, fíjate esto, deciden con qué se quedan y con qué no se quedan. Entonces nosotros les damos tantas cosas en el deseo de que tomen todo. No es posible. Ellos elegirán desde su libertad
con qué se quedan y qué hacen a un lado, para continuar viviendo una vida propia, no una continuación de nuestra propia vida, no una continuación de lo que nosotros teníamos pensado. Entonces, por eso los ponen a prueba, y cuando entiendes eso, ya no se vuelve tan complicado saber por qué nos cuestionan así. Incluso se pueden poner hasta omnipotentes. Ellos todo lo saben. Ay, claro. Ellos todo lo saben y nosotros no sabemos nada. Sí. Fíjate qué tan importante es la palabra o la definición de congruencia aquí. Porque muchas de las cosas que decimos, y me incluyo 100%, la mayoría de mis comentarios van desde la responsabilidad y desde el conocimiento de todos los errores que he cometido, de las cosas que no he sabido hacer tan perfectamente, aunque lo dijiste al principio, no en perfección, pero sí en acompañamiento muy amoroso y consciente. Pero la parte de congruencia, porque yo siento, al menos en mi caso, que es como tener un auditor constantemente en tu casa. Y siempre sucede con alguno de los hijos, no sé, obviamente en los hijos que son hijos únicos, pues no, a lo mejor él juega muchos roles y muchos papeles distintos, pero es muy típico que al menos en 2 o 3 hijos, un hijo juegue ese papel de auditor y de que esté confirmando constantemente si tú lo que estás diciendo realmente sucede en tu propia vida y te está viendo y observando en el entorno social, con tus vecinos, con tu propia familia, cómo eres tú de hija o de hijo, cómo actúas tú con tus hermanos. Entonces, esta auditoría constante, sobre todo cuando nos volvemos más conscientes de la maternidad, se vuelve un poco compleja porque sientes que estos ojos que te están observando todo el tiempo están en una parte de validación. Entonces, al menos en mi caso, sí se volvió compleja la responsabilidad. No el dolor, no la carga, pero sí la responsabilidad de sentir 4 ojos en mi caso que me estaban observando todo el tiempo, a ver qué tan congruente estaba siendo yo. ¿Qué parte consideras tú que sí es algo normal en esta congruencia y qué parte le recomiendas tú a los papás que también te relajes porque sentirte auditado todo el tiempo se vuelve muy cansado? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que estamos rodeados de buenas intenciones y yo no he conocido en mi vida personal ni profesional a ningún papá ni mamá que busque hacer las cosas para causar daño o dolor. Entonces, cuando yo sé que el trabajo está realizado de la mejor manera posible, ¿a qué le tengo miedo? De la mejor manera posible, deja espacio a equivocarnos. Entonces, yo creo que hay que caminar sin miedo a saber que eventualmente nos van a nos van a ver y nos van a decir, esto no es lo que tú dijiste, o estás haciendo algo que dijiste que no harías. ¿Por qué sin miedo? Porque mientras el padre o la madre sea humano, el error va a existir. Entonces, esa parte de buscar la congruencia total en el individuo es utópico. En algún momento de la vida algo no va a cuadrarles. Y ahí es con toda la humildad del mundo decir, me equivoqué esta vez, o creo que no fue lo que dije, o creo que cometí un error, porque los hijos tienen que ver que nos equivocamos y que asumimos nuestros errores. Uh-huh. Yo les diría que caminemos confiados y en calma. Sabiéndonos auditados, pues es un trabajo, al final de cuentas, el trabajo de papá, mamá es un trabajo. Vale, claro. O sea, no hay manera de que no nos auditen. Entonces, bien, hay que confiar en que estamos haciendo lo mejor que podemos las cosas. El sentido común que está siendo tan olvidado y la intuición que ahorita, en el 2026, se está estudiando a nivel científico y que nos hace saber que dentro de nosotros están las respuestas. A veces, más que en los libros, en el corazón del papá y en el corazón de la mamá está la respuesta. Como cuando sientes que no es buena idea que vaya a esa fiesta. Uh-huh. No es buena idea que hoy se quede a dormir. Hay que aprender a confiar en esa sensación. Entonces, sin miedo a ser auditados,
vamos a hacerlo, o sea, no hay manera de brincarte ese paso. No, claro, aparte qué padre que lo dices así, o sea, si este es un trabajo, maternar y paternar, pues la auditoría forma parte Claro. del trabajo, entonces es como está en tus actividades diarias y está bien, lo dejas de rechazarlo y lo aceptas así, tal cual. Y la intuición, qué hermoso, porque realmente la intuición, una vez leí que es la voz de Dios. Es una voz interior que tenemos, eso es la intuición. Y lejos de querer evitar y pensar primero, el sentir no miente. Tú sabes cuando algo es correcto y cuando algo no lo va a poner en riesgo. Y justamente, si seguimos con esa línea, ¿qué cosas consideras tú que nosotros como papás sí debemos de poner límites a nuestros hijos? En ese permitirles encontrarse, en ese permitirles este proceso de individuación que se complete o que se lleve a cabo. ¿Qué sí debemos permitir y qué no debemos permitir? Según tu experiencia acompañando a niños y adolescentes y a tantas familias durante estos 20 años, amiga, ¿qué sí permitimos y qué no? Ahorita que hablábamos de la gran obra en construcción, tú no dejarías un proyecto tan grande sin alguien evaluando, supervisando y acompañando toda la construcción. ¿Verdad que no podemos irnos a que la obra se haga sola? Claro que no, hay demasiadas personas involucradas, hay demasiados materiales. Exacto. Aparte, estadísticamente, la adolescencia, dentro de las 8 etapas del desarrollo humano, es una etapa de muchísimo riesgo. Entonces no podemos irnos. Tiene que haber una autoridad serena, amorosa y en paz que acompañe esa obra. Autoridad serena, amorosa y en paz. Que acompañe la obra. Porque ¿qué pasa si la autoridad está igual de asustada que el chavo o la chava? Pues es más difícil. Claro. ¿Qué riesgos hay? Yo creo que ahorita, si me voy a lo que veo todos los días en la consulta, un chavo no puede elegir a qué hora dormir, porque hoy los jóvenes tienen una epidemia de sueño. Y imagínate que estén pasando tantas cosas dentro de ellos, sumado a la falta de sueño. Es un cerebro en desarrollo. Yo veo muy preocupante esta epidemia de la que te hablo. ¿Qué cosas no pudiera elegir? Los deberes no son opcionales. Un chavo no puede decidir si cumple con sus deberes o no, pero sí puede decidir qué ponerse, porque la ropa no lo pone en riesgo. No del todo, en términos generales. ¿En qué cosas no pudiéramos ceder? En el tiempo a los que están expuestos a tecnología. Creo que ese es un no negociable, justo por lo que sabemos hoy que pasa en un cerebro que está expuesto más de 2 horas a la tecnología. En la hora de dormir, y creo que en el consumo de alcohol sería algo en lo que no debiéramos de ceder un poco, porque es un cerebro muy, muy sensible y en el que es fácil que se puedan adoptar conductas contrarias al autocuidado, adictivas propiamente, ¿no? Claro. Y el consumo de alcohol lo sumarías también a otras sustancias, porque ya sabes Claro. que ahora muchos niños, a lo mejor o adolescentes o jóvenes, ya no deciden precisamente consumir alcohol, pero hay una variedad muy interesante de otros tipos de sustancias que Así generan en el cerebro pues esa evasión, si se puede así decirlo, calma, dopamina. La búsqueda de nueva experiencia, la adrenalina, el emocionarme, eso. Entonces creo que si nos vamos a cuestionar, lo básico y lo esencial nunca va a cambiar, amiga. Ellos necesitan dormir bien, necesitan un adulto que los acompañe y que tenga los límites bien marcados en que sí. Un amigo creo que sí lo puede elegir el adolescente, aunque no nos encante el amigo o la amiga, pero necesitamos dar libertad de elección para que ellos prueben si la elección fue correcta o no, porque también es como esta parte de prueba y error. Claro, que comprueben por ellos mismos Claro. si su decisión fue correcta. Y fíjate qué cosas tan básicas y a lo mejor súper trilladas, habladas en millones de podcasts, escritas en muchísimos libros y documentos científicos, no científicos,
post de Instagram, el sueño, el consumo de tecnologías. Antes, por ejemplo, no te dejaban ver un programa que no fuera apropiado para ti. Y ahora las redes sociales, o sea, los niños a la edad que nosotros tenemos hijos de 13 años, por ejemplo, tienen acceso, o sea, a través de cuentas de Instagram, de TikTok, de Snapchat, tienen acceso absolutamente a todo. Y yo me incluyo que a lo mejor a veces confío de más en que están tomando buenas decisiones, pero el algoritmo, o sea, estamos dejando esa obra tan majestuosa que decías tú, por ejemplo, de la Sagrada Familia, la estamos dejando descuidada a manos o sea, a criterio de un niño, a un adolescente de 13 años. Más aparte el algoritmo que les presenta millones de cosas. ¿Y por qué crees que estamos siendo tan flojos los papás, si se puede decir así de esa manera? Yo 100%, o sea, si tuviera que estar en un juicio, soy 100% culpable de que sí permito y estoy viendo y estoy en la casa y en teoría estoy presente y estoy así como helicóptero a lo mejor, pero no me voy a dar cuenta de todo lo que está consumiendo, por ejemplo, mi hija, mi hijo, en sus cuartos y lo que pueden consumir en cuestión de segundos. Sí, claro. Y no hablo de cosas tan extremas, a lo mejor como la pornografía, pero muchas cosas que no están preparados para ver y para digerir o tener el discernimiento. ¿Por qué crees que hemos dejado los papás a manos también de los celulares y de los iPads y de las televisiones? ¿Es cansancio? ¿Es zapatilla? Es que es bien difícil luchar contra la corriente. Llegas a un entorno donde hay jóvenes y lo primero que ves es que están conviviendo a través del teléfono. Unos papás un día pensaron que mantenerlos alejados por completo de la tecnología era la mejor manera de mantenerlos seguros. Y lo intentaron y creo que durante un tiempo funcionó hasta que llegaron justo a esta parte de la adolescencia. Y la tecnología ahorita es un medio para socializar. Entonces, si tú te pones a pensar, vamos contra la corriente, es muy pesado. Y ahí yo también me incluyo, por supuesto, porque a veces en el cansancio cotidiano terminas diciendo, solo por hoy. Y el solo por hoy se convierte en un hábito. Es tan atractivo lo que las redes le ofrecen a los chavos, que ellos luchan con todas sus fuerzas por quedarse pegado a eso. Entonces nosotros tenemos que luchar con todas las nuestras para decir que no. Creo que un dispositivo no puede dormir al lado de nuestros hijos en la adolescencia. Sí, una vez lo dijo Fernanda Familiar, lo dijo hace 2, 3 años, no sé, que su hijo tenía 19 años y le retiraba el celular creo que a las 10 de la noche y el celular estaba fuera de su cuarto. La corteza prefrontal, que hace muchísimas cosas por nosotros, entre ellas la toma de decisiones y la medición de riesgos, no ha terminado de madurar. Entonces tú no puedes esperar que tu hijo adolescente tome las mejores decisiones porque no va a ser así. Y que mida riesgos tampoco, justo hasta por una cuestión biológica. Entonces, o sea, no es una cuestión de voluntad, es algo biológico. Es algo biológico, por supuesto, neurobiológico. Ahora, habrá días en los que el cansancio nos impida luchar contra la corriente. Pero cada día que empieza es una nueva oportunidad para poner a prueba nuestra fuerza y sobre todo nuestra determinación de decir, no vamos a caer en esto. Y mantenerte firme con el límite que ya yo lo he hecho millones de veces, hemos hecho tablas de Excel, hemos hecho, cuando estaban más chiquitos a lo mejor cosas de FOMI, cosas para ir marcando los logros o la voluntad que sí ibas teniendo en cumplir ciertas cosas. Uh-huh. Pero muchas veces todas esas herramientas y esas estrategias terminan quedándose en la mesa y sin aplicarse. Por cansancio, por apatía, porque te rindes o porque simplemente no puedes como salmón o como los salmones que sí nadan contracorriente, pero se mueren en el intento y no puedes luchar contra esa tecnología y sientes, no sé si a ti te ha pasado, pero como es uno de los medios por los cuales conviven ahora los niños, sientes que una parte está bien. Claro. Por ejemplo, mi hija, que se pone a jugar con sus amigos y los escucho que platican y se ríen. Están a través de una computadora, pero es su manera de convivir.
Entonces te sientes a veces, yo me he sentido muchas veces confundida, que si permitir, cuánto tiempo. Tú dices 2 horas, ¿hasta qué edad, por ejemplo? En la adolescencia el tope son 2 horas. Eh, El adolescente ahora llegó antes y se va después. Eso es lo que hoy sabemos de la adolescencia. Llega antes y se va después. Estamos en un fenómeno de adolescencia prolongado. ¿De qué edades estamos hablando? 19, 20. Hay libros que se van hasta los 21. Claro, hay porque autores. Ves niñas ahora que a los 10, 11 años ya están, o incluso antes, a los 9 años ya presentan como esos rasgos adolescentes. Sí, a eso me refiero con que llegó antes y se va después. Ajá. El primer contacto que tengo con los adolescentes es con sus papás. Y durante muchos años, el primer encuentro era para llenar una historia clínica, como muy puntual. Hoy, después de 20 años haciendo todos los días lo mismo, cambié un poco la modalidad. Entonces, la primera sesión es encontrarme con ellos, es conocernos, es establecer ciertas cosas, pero hago preguntas muy básicas. ¿A qué hora se duerme tu hijo? ¿Con quién duerme? ¿Cuánto tiempo utiliza tecnología? ¿Con quién come? Porque la comida familiar es un blindaje para el adolescente. ¿Con quién se junta y qué hace cuando se relaciona? ¿Qué tan integrado lo ves? ¿Tiene tribu tu hijo o no tiene tribu? ¿Y cuántas veces al día te busca para compartirte algo? Eso nos dice más que cualquier historia clínica, que también la necesitamos, por supuesto, pero ya me concentro en esas preguntas. Y no sé si me pasó la parte del ejercicio. Sí, un día le dijo, y qué importante, o sea, si estas preguntas las respondes, siendo 100% honesta como papás, yo me voy a declarar también otra vez culpable, hablando de sincericidios que he cometido en este podcast, las comidas. Es que ya realmente no quieren, y yo me he rendido muchas veces, ya no quieren, ya ni siquiera tenemos la capacidad de ver a los ojos o de platicar de cosas a lo mejor triviales o no sé, aburridas. Yo siento que mucha de mi dinámica ya se volvió aburrida porque traté por muchos años de ser como la mamá divertida. Una vez me dijo, no a mí, un amigo, pero decía que se le hacía muy cansado ser el payaso de sus hijos, como mantenerlos entretenidos. Y siento que ahora luchar con un celular y con lo que le da un celular a través de los shorts y los reels y de Instagram, no puedes. ¿Cómo te vas a volver algo agradable para ellos? O en una conversación de hablar de cosas, no sé, de qué te gusta que se hable en una mesa de familia, de cómo se sienten, de cómo les fue en la escuela. Entonces se va volviendo una dinámica como muy compleja. Pero fíjate que a veces la comida en familia no es la gran dinámica, ni el que tengas preparado un tema de conversación. La comida en familia algunos días son solo acompañarnos en silencio. Creo que la paternidad y la maternidad se ha vuelto un tema de tanto peso, pero porque lo queremos hacer perfecto. O sea, tu amigo es como, ¿por qué tendría que mantener a los niños divertidos? O sea, ¿dónde dice que es una de las funciones? Bueno, lo que pasa es que obviamente él estaba como en un extremo muy interesante porque le ha sido compleja la paternidad, pero ¿cómo sustituyes? Si tú le das 2 horas a los niños, por ejemplo, ahorita en vacaciones, 2 horas de consumo y a lo mejor ellos los distribuyen a través, no sé, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. El demás ya no saben qué hacer con el tiempo. Estoy hablando de mi casa y sé que en varias de las otras casas sucede, o sea, no estoy hablando de un caso aislado. No. Porque lo platicamos muchos grupos de amigos diferentes, de diferentes escuelas y diferentes entornos. No saben qué hacer con su tiempo. Pero cuando tú te das la oportunidad, como lo hicimos este fin de semana pasado, de jugar con ellos, a eso me refiero, que tú como papá tienes que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, a que hacer tu cansancio a un lado y así jugar con ellos. O sea, no ser su payaso a lo mejor o estarles dando actividades lúdicas todo el día, pero sí a estar dispuesto a sustituir. Y una vez escuché a una psicóloga que decía, cuando los niños están chiquitos, ese proceso te toma media hora.
reconectar con ellos te toma media hora, pero ya cuando son adolescentes a lo mejor te va a tomar días de esa dinámica para establecerla. Es cierto. ¿Cómo renunciamos a nuestro propio cansancio? Y otra de las preguntas que preparamos está muy interesante porque también las mamás y los papás vivimos ese proceso de individuación. Te lo decía anoche que se me hizo muy interesante. Hay una parte que también nos separa a nosotros. Cuando ellos están viviendo la adolescencia, hay una parte de la maternidad que también sucede ese tipo de individuación, ¿o no? No sé si individuación en la adultez, pero imagínate que durante muchos años fui esencial, mi presencia fue esencial. Y de pronto ya no. Tú empezaste nuestra conversación con lo de la mudanza. Y Julia Borboya, que es un referente en nuestro país al menos, habla de que en la adolescencia un día despiertas y de pronto está una caja en el pasillo con todas tus pertenencias y la caja dice mamá y papá. Entonces estás despedido. Nuestro hijo nos despide porque quiere hacerlo a su manera. Yo no diría sin individuación, pero sí es una despedida de una parte de nuestra paternidad y la maternidad. ¿Hace cuánto que no peinas a Nicole? Sí, o sea, claro. Por decirte sí, algo. claro, que no te busca para las cosas que te buscaba antes. Yo pienso mucho en eso, o sea, yo era la que la peinaba todos los días antes de que se fuera, o lo peinaba. Yo le ponía el cinto. Entonces, todo ese momento que compartíamos, ya no lo compartimos. Fíjate que es una de las cosas, me imagino que en la maternidad también, así como muchos otros procesos de vida, cada quien venimos, es como si hubiéramos firmado un contrato también en el cielo antes de venir aquí a la tierra y tenías específicamente ciertos trabajos que realizar o ciertas misiones. Y creo que una de las misiones, yo he descubierto que una de las misiones más importantes a las cuales yo me inscribí voluntariamente fue precisamente esa parte de libertad, de soltar el control y de permitir, porque mis hijos a edades muy tempranas tuvieron muy definido los dos qué querían. Y por eso me encantó el título de este podcast, por eso resonó tanto conmigo. No tienes que ser como yo te imaginé, porque todas esas expectativas que yo tenía de cosas a lo mejor triviales de cómo te gusta vestir a las niñas. Por ejemplo, en este caso Nicole, cómo quería yo que se vistiera, cómo quería yo peinarla, cómo quería yo influir en ese tipo de cosas a lo mejor muy insignificantes o muy importantes, no sé, como cada quien lo vea, pero tuvieron muy definido cada uno de los dos y es lo que más trabajo me ha costado. Hacerme a un lado, pero seguir acompañándolos. Seguir caminando con ellos, pero desde ese proceso respetuoso. Ha sido muy confrontador para mí, al menos. Sí, sí lo es. ¿Cómo sueltas el control, pero les permites seguir ellos sintiéndose validados? Lucas Casanova, que les recomiendo seguir su contenido, es un contenido muy, muy fácil, muy digerible. Habla de que si quieres preguntarte cómo lo estás haciendo como papá o mamá, por favor verifica qué tan independientes son y qué tan separados están de ti. Si son independientes, lo has hecho bien. Lo estás haciendo El bien. trabajo es que cada vez nos necesiten menos. Entonces los ves fuera de ti y necesitándonos menos, hay que voltear a vernos y decirnos, lo hemos hecho bien. En cualquier trabajo, misión, es importante que se valoren los pequeños logros. Y yo creo que los papás y las mamás tenemos que hacer un cierre al final del día que nos permita ver qué cosas hicimos en busca de un bien para ellos y qué nos hubiera gustado hacer diferente para al día siguiente volver a intentarlo, porque al final de cuentas es eso. Pero, ¿qué les diría a las mamás? Que si sus hijos son libres e independientes, lo han hecho bien. Porque educamos para que no nos necesiten. Claro. Decía una psicóloga también que me gustaba mucho esa frase, o sea, yo quiero que mis hijos sean libres de mí, pero en esa libertad que les quieres dar, que les quieres ofrecer, también es mucho voltearte a ver a ti. Y no nada más a ti como mamá,
sino todo lo que confronta a una pareja, todos los procesos por los que van atravesando los hijos. Primero cuando son bebés y luego después cuando son niños. Pero ahora en la adolescencia siento que se pone mucho a prueba el matrimonio. ¿Qué tanta solidez, qué tanta congruencia, qué tanto equipo hacemos para llevarlos en una misma dirección? Cuando tú en consulta con todos tus años de experiencia sientes que hay una sincronía entre mamá y papá, o generalmente se acerca a uno de ellos solamente, generalmente es mamá quien busca la terapia. ¿Qué ves? ¿Ves más resistencias? Mira, esa pregunta va a estar medio difícil de contestar porque mi forma de trabajar es, tienen que ir los dos o no hay trabajo. Ok. Entonces no te puedo decir porque la primera cita tienen que ir los dos, aunque no vivan juntos. Pero explícame, ¿por qué para ti es tan importante que estén los dos? Atreverme a entrar a esa vida requiere de información. Entonces tengo que ver a la mamá y tengo que ver al papá. En la mayoría de los casos, hay casos en donde es imposible sentarlos juntos, ¿no? Sí. Pero en la mayoría de los casos, el papá, incluso en su resistencia, que es el que ocasionalmente puede tener más resistencia, tiene mucha información para dar. Entonces, yo no puedo dejar fuera al papá. Para mí el papá es muy importante, igual que la mamá. No los puedo dejar fuera. Y una de las cosas que dicen más es que por el trabajo. Entonces yo le digo, cuando tenga tiempo para esto, aquí lo espero. Pero no vamos a entrar a esa vida sin que estén los dos anfitriones presentes. Sí hay cierta resistencia, pero yo no clasificaría si es más masculina que femenina. Creo que en las dos sillas puede haber resistencia. ¿Cuándo qué? Cuando no estamos trabajadas personalmente. Okay. Y cuando nos asusta, nos da miedo, nos preocupa que pongan la realidad frente a mí y yo tenga que tomar mi responsabilidad. No cualquier persona está lista para eso. Claro, es que en los hijos lo ves, o sea, ves tus propias heridas o tu propia vida no trabajada o sí trabajada, lo ves en carne propia. O sea, lo ves un ser humano de carne y hueso moviéndose, hablando y pensando todos los días. Uh-huh. O sea, ya no está en un libro, no está en un diario, no está en una historia de vida contada. Es una persona que está justamente vivenciando todos los días lo que no está trabajado en ti. Y es impresionante cuando te atreves a verlos, también con ese amor y con esa compasión hacia ti misma. No sé si a ti te ha pasado, pero te ves representada en ellos. Hay rasgos de ellos, de las cosas que tú no trabajaste o que quisiste hacer. Por ejemplo, en el caso de Leo, él me muestra todos los días lo que es elegirse a él primero, cosa que a mí me ha tardado, o sea, he tardado muchísimo tiempo en elegirme a mí primero, por encima de todos. Y al principio me causaba mucho conflicto porque se veía a lo mejor como, ¿qué le puedes decir? O cómo lo puedes nombrar, como egoísmo, como ponerse al primero era, pues para mí significaba algo muy fuerte de no empatía, a lo mejor. Pero me enseña todos los días lo que sí es elegirse, lo que sí es priorizarse, lo que es tener muy claro qué quiere por encima de todo un sistema familiar. Sí, y eso se me hace muy fuerte y admirable también, pero no es tan sencillo. Y luego, sin afán de comparar a los hijos, hay rasgos de los hijos que te van comparando cosas más luminosas, por así decirlo, de ti misma. Uh-huh. Y sientes que a veces esa misma línea te lleva no a tomar preferencias por uno o por otro, porque los amamos por completo, pero así a que se muestre una rivalidad entre ellos, porque ellos mismos están viendo en ti la lucha de la sombra y de la luz. Entonces, mantenerte en esa ecuanimidad también me parece complejo. ¿Qué tantas heridas de la infancia crees que se representan en los hijos? ¿Qué tantas heridas de la infancia propias de la maternidad o la paternidad se muestran en ellos? Cuando llega la adolescencia y luego la ves de frente, se pueden desatar los fantasmas del pasado fácilmente. Imagínate que fuiste una niña, en tu caso, a la que invalidaron constantemente. Si hacía un comentario,
la desaprobaban, no la escuchaban, la cuestionaban o como dicen los chavos, la tonteaban. Ujú. Y de pronto tu hijo o tu hija adolescente en la cocina te desaprueba. Entonces él o ella no ocasionaron esa herida. La herida ya estaba ahí, la activaron. Ellos solo la tocan. Exacto. Entonces, ¿cómo responde alguien herido? Atacas o huyes, generalmente. Y si están pasando tantas cosas en la mente de mi hijo, ¿tú crees que la respuesta sea responder de esa manera? ¿Cómo te das cuenta de que algo está activado en ti? Esa sensación de dolor, de desapruebo. O dicen los papás, es que, una frase que usan mucho es que hiervo en coraje, es que me saca lo peor de mí. Saca lo peor de mí. Nadie puede sacar lo peor de nosotros porque somos sujetos libres que deciden. Sí, claro, solo te lo muestra, pero sostener esa emoción en ese momento y ponerte como dijo una vez también Carmen Insunza, una psicóloga extraordinaria, dice que actuamos desde tres posiciones, o que actuamos desde la madre castrante, desde el adolescente o desde el adulto que somos. Y yo, desde que me dio ese ejemplo, desde el adulto, y yo en la casa, desde que me dio ese ejemplo, de veras, hago todo un esfuerzo, a veces sobrehumano, porque hay cosas que me superan, en volver a ser la adulta, en volver al papel que te corresponde de ser un adulto y no ponerme al nivel de adolescente de quien me está mostrando eso. O sea, se necesita mucha sabiduría, mucha ecuanimidad y mucho manejo de tus propias emociones para no caer en esa dinámica tan tóxica. Como me decías tú, uno de los títulos preciosos, si todos los días un dron sobrevolara mi casa, ¿qué vería y qué escucharía? ¿Quién soy yo cuando me levanto? ¿Quién soy yo cuando mi hijo me confronta o cuando mi hija hace algo que desapruebo? O sea, ¿qué se quedaría grabado en esas imágenes? ¿Qué se escucharía? Imagínate que estuviéramos siendo, vuelvo otra vez a la parte de audición, pero ¿qué me gustaría ver si yo lo proyectara en una pantalla? ¿Cómo me gustaría verme a mí misma como mamá? La mayor parte de los días, porque va a haber días grises. Los días grises no nos podemos saltar, son parte de, o sea, de pronto dice la humanidad. Valeria, en tu casa todos los días son coloridos. No, hay muchos días grises, hay muchos días en donde respondo como adolescente también, porque resulta que cuando soy mamá, pues soy humana y soy Valeria, no soy terapeuta, ¿no? Entonces, aquí quiero que imaginen eso, un puente. En un extremo el hijo adolescente tiene una parte de la cuerda y tú la sostienes en el otro extremo. El adolescente está moviendo esa cuerda a toda velocidad. El adulto, el papá, sostiene la cuerda, pero no la agita igual que él. ¿Sí me explico? Okay. Hay que cuidar de no avivar las llamas de la rebeldía. ¿Cómo cuidamos en que esas llamas no aviven? Pues no siendo gasolina para ese fuego, justamente. Literal. Yo le he dicho a mi esposo así que a veces pareciera que voluntariamente le echas así chispitas. No todos los días vamos a poder responder, amiga, desde la adultez. Es imposible. Por eso yo me atrevo a hablar aquí de una maternidad no romántica, una maternidad y una paternidad realista, en donde nos vamos a equivocar, pero empieza el día y tenemos una nueva oportunidad. Claro, y sabes que está muy padre también hablar con los hijos. Yo ahora con mis hijos hablo de manera como muy natural y eso ha sido muy liberador. Les digo cómo me siento, les muestro si me siento lastimada o herida por lo que están diciendo. O sea, les permito también tener a ellos una, ¿cómo se llama? Responsabilidad afectiva hacia las cosas que están haciendo para que ellos vayan tomando también conciencia. Obviamente sin sobrecargarlos de cosas que no les corresponden. Sí, claro. Y obviamente a un lenguaje que sea también apropiado y cosas que sean también apropiadas, pero sí les comparto. Y tratar de ya no esconder como que todo lo que siento y ser esa mamá perfecta y luminosa me ha dado también mucha libertad y siento que nos ha ayudado mucho en la casa a mantener un ambiente más sano.
Hay un video que ojalá que quien nos escuche lo pueda ver, se llama La Mamá Perfecta. Me encanta. Un video en YouTube está. Sí, La Mamá Perfecta. La Mamá Perfecta. Entonces, es como entrevistan a algunos niños, son niños pequeños, entre 6 y 7 años. Okay. ¿Cómo te gustaría que fuera la mamá perfecta? Hijo, que me diera más tiempo en el teléfono, que me dejara comer golosinas, que me dejara acostar más tarde, que fuéramos más tiempo al parque. Ah, ok, y le dice quien los entrevista, vayamos a convertir a esta mamá en perfecta. Toman a su mamá y la meten a una cabina, y en la cabina se ven así como unos ruidos, como si la estuvieran cambiando, y de pronto sale otra mamá, pero literal, otra persona. Entonces la sientan enseguida el niño, y el niño y la niña están, ¿qué pasó aquí? Y le dice el entrevistador, ¿qué pasó? ¿No te veo feliz? ¿No te veo cómodo? ¿Todo bien? No la podemos hacer como antes. No podemos regresar a mi mamá. Si supiéramos que para nuestros hijos somos las mamás perfectas y los papás perfectos, yo creo que lo haríamos más confiadas y con más paz. Por supuesto. A pesar de todo lo que seguramente no hemos hecho de la mejor manera. Estoy plenamente segura que he lastimado a mis 3 hijos de alguna otra forma. Estoy completamente segura que les he fallado de alguna otra manera. Pero también estoy completamente segura que todos los días me he levantado buscando lo mejor para ellos, llamándolos lo mejor posible. Pero los días grises son parte de... ¡Qué hermoso! Yo también estoy 100% segura que los he amado con todas mis fuerzas y con las herramientas que he tenido en cada etapa de la vida y con la madurez que he ido adquiriendo. Y obviamente por eso este episodio. No quiero que seas como yo imaginé. Quiero acompañarte mientras descubres quién eres. Los invito a seguirnos en las redes, a seguir en la vida en voz alta para que este proyecto se siga extendiendo, llegue a más personas. Y te invito, Vale, a que digas, que compartas tu teléfono, tu contacto, si quieres, para la gente que quiera buscarte, para un acompañamiento terapéutico. Pueden encontrarme así como mi nombre, Valeria Anguiano Muñoz, en las redes y a través de las redes tener contacto conmigo. Perfecto. Los invito que si están buscando un acompañamiento terapéutico, y no lo digo porque sea mi amiga, porque mucha gente lo valida en verdad. Si juntara firmas, tendría muchísimas firmas de una gran terapeuta especialista en niños y adolescentes. Con nosotros estuvo en el episodio de La Vida en Voz Alta, Valeria Anguiano, y gracias, amiga, gracias por tu amor, por tu sabiduría y por lo que haces por la crianza positiva y por todas las vidas que has tocado con tu profesión. No, muchas gracias a ti por el espacio y como te dije al inicio, me encantó estar contigo en este proyecto. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Síganos en redes, La Vida en Voz Alta.